¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por estar en este canal, gracias por likearlo, por comentarlo. A los que no se han suscrito, háganlo, por favor, ayúdanos a seguir creciendo. Ya somos 20,000, hay que seguir para monetizarlo pronto, por supuesto, y para continuar aportando diversos contenidos periodísticos con rigor y con honestidad intelectual. Bien, les prometí durante la transmisión de la mañana profundizar en el caso de Ismael El Mayo Zambada. Bueno, vamos con la nota y posteriormente con el análisis. La nota voy a tomar de referencia la del reportero Elías Camaji de El Diario El País, que dice lo siguiente. Nuevo capítulo de la saga criminal contra el cártel de Sinaloa en Estados Unidos. Ismael Mayo Zambada compareció este miércoles en la Corte del Distrito Este de Nueva York para seguir con el proceso en su contra por narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y portación ilegal de armas de fuego. El asunto principal de esta última audiencia era zanjar un aparente conflicto de interés. ¿Por qué? Porque Frank Pérez, abogado del fundador de la organización criminal, es también el abogado de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo y colaborador clave de la justicia estadounidense, y como tal, bueno, puede ser llamado a declarar en contra de su padre en caso de que hubiera juicio. A pesar de esa posibilidad, el capo de 77 años decidió mantener a Pérez en su equipo de defensa y al salir del tribunal, Pérez reconoció que ambas partes habían hablado de firmar un acuerdo de culpabilidad, precisamente para evitar un eventual juicio, aunque agregó que las negociaciones no habían avanzado. Estamos conversando para ver si llegamos a un acuerdo, fue lo que dijo ante las preguntas de los medios, aunque insistió el abogado en que no hay todavía una negociación formal. Se trata de la primera vez que se habla públicamente de un acuerdo. Ahora, ojo con esto, la admisión de culpabilidad no implica en automático que Zambada se convierta en cooperante o testigo protegido de las autoridades estadounidenses, pero sí acerca de dicha posibilidad. Eh, Después de 2 meses y medio en una celda de máxima seguridad, el Mayo se volvió a mostrar con el uniforme de la cárcel, con la cabellera un poco más larga, con más canas, aunque menos disminuido físicamente que en la sesión de octubre pasado, y de acuerdo con el recuento de los periodistas que estuvieron en la sala, el deteriorado estado de salud del narcotraficante pues ha alimentado las versiones de que un acuerdo se pudiera llevar a cabo para desistir del juicio, ¿no? Es decir, que fue una posibilidad latente, incluso mencionada por la propia fiscalía. La fiscalía que, según los periodistas presentes, pedirá la pena de muerte o la cadena perpetua en contra precisamente de este capo que aún mantiene su declaración de inocencia porque no hay nada concreto en cuestión de el acuerdo. Zambada leyó una carta en español en donde dijo no quiero un abogado diferente. El capo no había pisado la cárcel nunca. Y hay que recordar que se trata de apenas la tercera comparecencia del Mayo en Estados Unidos, la segunda ante el juez Brian Cogan, sí, el mismo que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán y a Genaro García Luna. Joaquín El Chapo Guzmán, socio, Genaro García Luna, jefe de Ismael El Mayo Zambada. Retomando la nota del país, Kogan, un togado meticuloso en la parte procedimental, dedicó la mayor parte de la audiencia a explicar al acusado las implicaciones de mantener a Pérez. Zambada dijo que entendía y ratificó su decisión. La próxima audiencia, ¿cuándo es? El 22 de abril. Hay que recordar que los Chapitos, Ovidio y Joaquín Guzmán López, también están llevando a cabo un proceso en Chicago, ¿no? Y en donde se ha hablado de que están negociando también un acuerdo de culpabilidad. Ambos narcos estaban llamados a una audiencia la semana pasada, no se presentaron. Su abogado participó de forma remota y en esa sesión las autoridades estadounidenses pidieron a la corte un poco más de tiempo para concretar el acuerdo. Bueno, eso es lo que pasó con Ismael El Mayo Zambada. Por supuesto que la posibilidad de un acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos está muy latente por varias razones. Una de ellas, la edad del capo. Es un capo que ya no tiene nada que perder, si lo queremos ver de esa forma, y por lo tanto podría acordar algo para tener una vida tranquila al final de sus días. Claro, dependerá también de cuánto tiempo le ofrecen y qué condiciones le ofrecen, porque a un hombre de 77 años que le digas te voy a disminuir la condena a 30 años, pues es prácticamente una cadena perpetua. Estamos de acuerdo. Dos, va a depender mucho de qué le ordenen al Mayo Zambada hacer los creadores de toda esta narrativa, de todo este escenario.
los mismos que aparentan este tipo de procedimientos jurídicos para hacernos creer que hay una especie de justicia en todo esto, que hay una especie de aplicación de las leyes en el marco de un presunto combate al mercado de las drogas, que en realidad es utilizado política y económicamente por Estados Unidos para intervenir en cualquier otro país, para chantajear, para expoliar, para extorsionar, para invadir incluso. Mucha gente ha dicho, si el Mayo llega a un acuerdo, implica por supuesto que va a cooperar y que esto traería consigo muchos problemas para Andrés Manuel López Obrador. Hay mucho sesgo personal cuando se menciona a Andrés Manuel López Obrador como el más afectado. ¿Por qué? Porque esas mismas voces saben muy bien, porque es gente conocedora hasta cierto punto del tema. No es gente improvisada, ni mucho menos. ¿Cómo se fue empoderando Ismael El Mayo Zambada, por lo menos en el discurso narrativo? Cómo Ismael El Mayo Zambada comenzó a jugar un papel al interior del mundo criminal, desde hace cuánto lo hizo y quiénes fueron sus principales benefactores, quiénes fueron sus principales promotores, quiénes fueron los que lo designaron como un operador clave al interior precisamente del mercado de las drogas en México y el respaldo que siempre hubo por parte de la DEA y de la CIA. Vamos a ser claros, incluso basados aquí en las propias reglas norteamericanas. Genaro García Luna está preso por apoyar al narcotráfico, por ser un narcofuncionario vinculado con el cártel de Sinaloa, es decir, con Joaquín Guzmán Loera y con Ismael El Mayo Zambada. Entonces, estamos hablando en ese mismo aspecto que si Genaro García Luna tenía un vínculo directo con la DEA y con la CIA, que conocen absolutamente todo lo que pasa en torno a las personas, igual que el FBI o el ATF, es decir, las agencias de inteligencia de Estados Unidos no pueden llamarse que tienen desconocimiento de estos temas, saben perfectamente todo lo que opera y cómo opera. Y tanto vanagloriaron al propio Genaro García Luna, a pesar de que sabían perfectamente que García Luna estaba operando, insisto, basándome en su propia narrativa, en complicidad con el Mayo y con el Chapo. Por lo tanto, ¿quién empoderó a Ismael Zambada y a Joaquín Guzmán? Fueron los dos sexenios panistas. ¿Quién liberó al Chapo? Vicente Fox Quesada. ¿Quién hizo crecer al cártel de Sinaloa como una empresa criminal de nivel transnacional? El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Cuántos, ¿Cuántas declaraciones no hay, incluso de los propios capos, que señalan que el gobierno federal protegió durante los 12 años a la organización de Sinaloa, que era necesaria en ese momento? ¿Por qué? Porque la organización de Juárez, porque la organización de Tijuana, porque la organización de Tamaulipas habían ya actuado de manera diferente y el Estado profundo norteamericano y la derecha mexicana requerían a una organización criminal que operara todo el negocio en México. Y de ahí derivó una criminalización de la pobreza, una criminalización del país, una guerra en contra del narcotráfico, que en realidad era una disputa incluso entre élites, entre políticos y empresarios y militares de aquí, del otro lado, que apoyaban al cártel del Golfo, por ejemplo, donde están metidos los Salinas hasta el queque, o apoyaban en su defecto al cártel de Tijuana, con los Hank metidos hasta la médula, o apoyaban al mismo cártel de Juárez. Entonces, en realidad, los cárteles son instrumentos bélicos, en pocas palabras, instrumentos armados para dirimir las disputas elitistas que parten de del control de un mercado sumamente extenso y sumamente poderoso en materia financiera y en materia política. Por lo tanto, quienes tendrían que estar temiendo de que el Mayo hablara sería precisamente Calderón, Fox e incluso el propio Enrique Peña Nieto, porque el mayor daño que generó esta organización criminal y cómo esta organización criminal se convirtió en lo que se convirtió, basados en su propia narrativa, se da durante estos sexenios, el de Fox y el de Calderón. Es como si en el caso del Mencho, el cártel de Jalisco se empodera a tal nivel en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, Andrés Manuel López Obrador sería el menos afectado en toda esta discusión, por mucho que se dijera que protegió, que los dejó hacer, que no los enfrentó. Una cosa es que no los enfrentes,
insisto, si esto fuera cierto, no los enfrentes y los dejaras hacer, y otra cosa es que los empoderes. Y el empoderamiento vino desde antes. Sin embargo, muchas voces se dejan llevar por esa molestia que les representa Andrés Manuel López Obrador, por ese coraje que le tienen a Andrés Manuel López Obrador, que sesga muchas de las opiniones periodísticas al respecto, y que parte también de un discurso que se les dicta, ¿no? Desde la propia agencia estadounidense, desde el propio Estado norteamericano, quien se vio afectado en su forma de hacer las cosas, en su imposición de aplicar una estrategia securitaria de guerra durante el sexenio de López Obrador. Más allá de los resultados buenos, malos o regulares que tuvo lo que aplicó el gobernante mexicano, el hecho de ser soberano en su decisión, el hecho de ponerle límites al gobierno norteamericano y a sus agencias de inteligencia, generaron una molestia muy grande, una incomodidad muy grande, porque hay pérdida económica y hay pérdida política. Ese es el gran tema. La pérdida política, porque la decisión que toma López Obrador es soberana. Y eso es algo que no lo puede permitir el sistema. Y cuando tú retas al sistema, el sistema siempre buscará la forma de cobrársela. Y mucha de ellas es crear narrativas en donde supuestamente tú eres el problema, cuando en realidad el problema lo han ido generando ellos. En el otro canal, nuestra sección de los 10 minutos de análisis, le hablaba del caso de Marco Rubio, ¿no? Como Marco Rubio es un personaje anti-López Obrador que ha acusado constantemente al presidente de haber protegido a los capos y se le ha olvidado todo lo que ha pasado con sexenios anteriores en donde el propio Marco Rubio ha estado a favor de los gobernantes mexicanos. ¿Por qué? Porque representan a la derecha económicamente hablando. Ahora, este circo jurídico en donde supuestamente ellos aplican la justicia, es eso, un circo. ¿Por qué? Porque si tú sueltas información, se olvidan de que en su momento te calificaron como el peor demonio, ¿no? del planeta. Es el caso de Ovidio. Ovidio fue calificado por los Estados Unidos como uno de los grandes responsables de la muerte de miles de muchachos y muchachas por consumir fentanilo. Ahora puede llegar a un acuerdo y tal vez salir más adelante. Entonces no era tan peligroso como lo dejas en la calle, si es tan peligroso. Pues porque necesitas después tal vez agarrarlos otra vez como a Caro Quintero, ¿no? Y decir que el monstruo sigue vivo. Siempre vas a necesitar al monstruo para justificar la verdadera operación de las drogas. En fin, es parte de lo que ha pasado con Ismael el Mayo Zambada. Es casi un hecho que llegará a un acuerdo. Veremos qué tanto dice, qué es lo que dice, cómo lo dice. Y yo simplemente concluyo con lo que sigue. El tema del mercado de las drogas se está utilizando de parte del gobierno entrante de los Estados Unidos, de su estado profundo, para presionar a México en el aspecto económico, en el aspecto político. Y todo lo relacionado con Zambada va en esa dirección. No lo perdamos de vista. No se busca disminuir la violencia, mucho menos acabar con el mercado de las drogas. A mí, y concluyo con esto, por eso me sorprende mucho cuando reporteros dicen, Andrés Manuel se va a arrepentir. ¿De verdad creen? Supongamos que agarran a Andrés Manuel. ¿De verdad creen que Estados Unidos va a acabar con todo lo demás? ¿No tendríamos que exigir y preocuparnos porque hubiera un combate real al narcotráfico y que no se politizara de esta manera tan ruin, tratando de responsabilizar a alguien que lo que hizo fue enfrentar los intereses reales del mercado de las drogas y no los que mediáticamente han creado? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero pero verdadero placer, ya lo sabe, pulgar arriba, compartan este video, coméntenlo, eso nos ayuda a crecer muchísimo, por supuesto, compartirlo, comentarlo y ponerle el famoso y poderoso pulgar arriba. Gracias, muy, pero muy buenas tardes. Al ratito 10:30 otro contenido. Por lo pronto, no se pierdan los contenidos del otro canal, 20:30, 21:30. Soy Jesús Escobar Tobar. Gracias.